Cuando los biólogos se remontan en el tiempo, al final deben afrontar el misterio más desafiante de todos: el origen de la vida. ¿Cómo llegó a existir? Para responder a esta cuestión, los científicos deben investigar miles de millones de años hacia atrás, antes de la época del registro fósil. Los fósiles de las eras Cenozoica y Mesozoica, en realidad todos los registros de organismos multicelulares, abarcan únicamente una quinta parte de la historia de la Tierra. Las células eucariotas aparecieron mucho antes, precedidas por las primeras bacterias que se formaron hace unos 3.800 millones de años. En el vasto espacio de la historia de la Tierra, las células simples dominaron el mundo, aunque su origen es todavía un misterio. Los científicos se preguntan acerca de la época anterior a la primera célula, cuando no había vida, solo elementos químicos. Tenemos que pensar no solo en la Tierra como es hoy, sino también cómo era cuando empezó la vida, que parecía estar bien adaptada para que apareciera en ella un sistema viviente. Los factores importantes son que la temperatura sea la adecuada para que el agua no se convierta en hielo, que no hierva y se convierta en vapor, y que esté protegida de las radiaciones peligrosas. La atmósfera también tendría que ofrecer una combinación exacta de elementos químicos. A mediados del siglo XX, el químico Harold Urey fue uno de los primeros en reconocer esto, proponiendo una atmósfera primitiva de metano, amoníaco, agua e hidrógeno. Urey tenía un alumno, Stanley Miller, un estudiante graduado, que realizó lo que debe considerarse como uno de los más sensacionales experimentos del siglo XX. Bien, creo que nadie había abordado el problema de llegar al origen de la vida, al menos sobre una base experimental, y a mí me parecería obvio en aquella época que una atmósfera de amoníaco y metano fuera apropiada para producir compuestos orgánicos, pero nunca lo sabes con certeza hasta que no realizas el experimento. Miller colocó los gases y el agua en un sistema cerrado. Después hizo hervir la mezcla con una chispa que descargaba a través del vapor para simular los relámpagos. Observó y esperó, preguntándose si estos compuestos simples producirían las moléculas orgánicas necesarias para la vida. El experimento funcionó sin problemas una vez que logramos construir el aparato. Las dos primeras veces no nos fue del todo bien, pero a la tercera salió materia orgánica a raudales. Se podía ver la materia amarilla y roja que se formaba por la descarga eléctrica. Conseguimos esta gran producción de aminoácidos. Esperábamos poder encontrar algunos vestigios, pero logramos un gran porcentaje de aminoácidos producidos por la chispa. La síntesis de aminoácidos y de otros compuestos orgánicos, desde luego, no es lo mismo que sintetizar un organismo vivo. No se ha resuelto cómo tomar una molécula y reproducirla sin el uso de enzimas y del aparato complejo que encontramos en los seres vivos. Los científicos creen que un factor que condujo al origen de la vida fue la ausencia relativa de oxígeno en la primitiva atmósfera de la Tierra. El oxígeno es uno de esos elementos químicos, buenos y malos al mismo tiempo. Todos sabemos que actualmente necesitamos oxígeno para respirar, pero el oxígeno es un material peligroso. Entra ahí y destruye muchas moléculas orgánicas. Hasta que evolucionaron diversos mecanismos de defensa, había que mantener el oxígeno libre, a distancia. La falta de oxígeno libre permitió a las moléculas organizarse en las primeras células. Muchos científicos creen que estas simples bacterias siguieron viviendo sin grandes cambios durante casi la mitad de la historia de la Tierra. Después, los niveles crecientes de oxígeno producidos por las células fotosintéticas condujeron a una explosión de formas vivas más complejas. Biólogos como Russell Doolittle están revelando estas relaciones evolutivas usando lo que ellos llaman reloj molecular. Reloj molecular es un término que fue inventado hace unos 30 años y tenía que ver con el hecho de que podías comparar secuencias de proteínas. Se sabía que diferentes organismos tenían sus proteínas agrupadas de diferentes formas, y cuanto más distintos eran los organismos, más diferentes eran las secuencias.
De modo que con solo examinar las secuencias, uno sería capaz de mirar hacia atrás en el tiempo y averiguar cuándo esos organismos últimos tenían un antepasado común. En nuestro estudio más reciente, comparamos un gran número de enzimas. Entre todas, había 531 secuencias distintas en este estudio. Comparando las mismas proteínas en diferentes especies, los biólogos descubren grandes ramas en el árbol de la evolución, trazando el desarrollo de la vida desde las primeras células hasta los organismos más complejos de la Tierra. Sorprendentemente, las bacterias y nosotros compartimos un gran número de macromoléculas fundamentales. La mayoría de nuestras enzimas tienen equivalentes en las bacterias. Y son ellas las más útiles para construir estos relojes a larga escala, por ejemplo. Nuestras mediciones apuntan a un tiempo de divergencia de hace 2.000 millones de años aproximadamente. Tomemos una enzima compuesta de unos 250 aminoácidos. Hay 20 aminoácidos que son bien conocidos en el mundo, en todos los organismos. Y cuando miramos y vemos cuál es el orden de esos 20 aminoácidos, hallamos que el 40% de ellos está exactamente en el mismo lugar. No hay forma posible de que eso pudiera ocurrir por casualidad. Además, al examinar todos los organismos que están entre las bacterias y nosotros, el porcentaje se acercará a nosotros. Cuando examinamos una levadura, el 60% de los aminoácidos puede estar en el mismo sitio. Cuando examinamos algún otro animal, el porcentaje está por encima del 80%. Cuando examinamos al chimpancé, es el 99%, de modo que la prueba parece irrefutable. En diminutas moléculas y en huesos grandes, los científicos descubren las pistas que solucionarán el misterio de la evolución. Estos detectives del tiempo han reunido un sólido cuerpo de pruebas que sostiene esta explicación de la historia de la vida. Pero, como en todas las teorías científicas, las cuestiones importantes siguen sin respuesta. La cuestión más difícil es probablemente el origen de la vida, del que no tenemos ni con mucho los detalles que tenemos de la evolución subsiguiente, pero las otras incertidumbres de la evolución son realmente asuntos de detalle, de ritmo evolutivo, y si la evolución se produjo de forma súbita o gradual. Pero el hecho de que la evolución tuvo lugar está, creo, fuera de toda duda.